Bienvenidos a nuestra serie en estudio, los 144,000 en número, al video o a la sección número 3. Estábamos por ver la cita número 16 en nuestra lista. Conflicto de los siglos, decíamos, página 503. Dice, las Santas Escrituras, esta es clave, pónganle mucha atención a esto. Las Santas Escrituras nos dan información acerca del número, ¿de qué? Del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales. Va de nuevo. Las Santas Escrituras nos dan información. ¿Qué quiere decir nos dan información? Nos revelan, nos dicen. Las Santas Escrituras nos dan información acerca del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales, los ángeles, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el profeta dice, oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del Rey de los Reyes. Ángeles poderosos en fortaleza, ministros suyos que hacen su voluntad, obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103, 19 al 20. Y Apocalipsis 5, 11. Millones de millones y millares de millares era el número de los mensajeros celestiales vistos por Daniel. El apóstol Pablo habla de las huestes innumerables de ángeles. Hebreos 12, 22, versión moderna. Entonces, cuando dice ella en número, está hablando de un número exacto. Cuando en la misma declaración dice que son innumerables. Y que son millones de millones y millares de millares. Pero dice, se nos ha dado revelación en las Escrituras acerca del número. No está hablando en este sentido cuantitativamente. No hay interés de Dios en decirnos cuántos son los ángeles. ¿Para qué necesitamos eso? Debemos saber que hay uno asignado a cada uno. Suficiente. ¿Captamos la importancia de esta? En la misma declaración ella dice, se nos da información sobre el número. Son incontables. El Ministerio Médico, página 436, cita número 17. Dice, no tenemos ni un momento que perder en especulaciones ociosas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, es el mensaje que debemos proclamar. En medio de toda la confusión que ahora llena el mundo, debe darse un mensaje claro y decidido. Algunos serán atraídos por una fase del Evangelio y otros por otra.
Nuestro Señor nos instruye a trabajar en tal forma que alcancemos a todas las clases sociales. El mensaje debe ir a todo el mundo. Nuestros sanatorios deben ayudar a completar el número del pueblo de Dios. Nuestros sanatorios deben ayudar a completar el número del pueblo de Dios. ¿Cuántos? Usted no sabe. Yo tampoco. No el número de los 144,000. El número del pueblo de Dios. ¿Desde quién? ¿Ya? El primero en morir, seguro. Hasta el último. Es el número del pueblo de Dios. Nuestros sanatorios deben ayudar a completar el número del pueblo de Dios. Nuestros sanatorios deben ayudar a completar el grupo. Eso es lo que está diciendo. Cita 18, nota biográfica de Elena de White, página 267. Dice, en la mañana del 23 de octubre de 1879, más o menos a las 2, el Espíritu de Dios descansó sobre mí y contemplé escenas relativas al juicio venidero. Carezco de un lenguaje adecuado para dar una descripción de las cosas que pasaron delante de mí y del efecto que tuvieron sobre mi mente. El gran día de la ejecución del juicio divino parecía haber llegado. La gente reunida delante del trono era 10,000 veces 10,000 en número. Y sobre el trono estaba sentado un personaje de apariencia majestuosa. Había varios libros delante de él y sobre la tapa de cada uno estaba escrita la frase "Libro mayor del cielo", con letras de oro que parecían una llama ardiente. El gran día de la ejecución del juicio divino parecía haber llegado. La gente reunida delante del trono era 10,000 veces 10,000 en número. Reunidos delante del gran trono blanco. ¿Quiénes son estos? ¿Salvos? Todo ser humano reunido delante del gran trono blanco. Es el juicio ejecutivo, el juicio final. 10,000 veces 10,000 en número. Yo quiero enfatizar que es lo mismo. La misma frase. 144,000 en número. Y entonces algunos dicen, no, es que si dice en número, es porque ahí no hay vuelta. Es esa cantidad. Entonces aquí está diciendo que el número de seres humanos es 10,000 veces 10,000. No dio Dios a Elena de White el número de seres humanos. Pero dice en número. Captamos el punto. Aquí hay una. Yo creo que esa cita es importante porque estaba en mi mente esa pregunta. Si había otras citas aparte de esta, al tomar un número 144,000, agregado con la frase en número. Y aquí está. Sí. Hay 10,000 veces 10,000. Si no estoy equivocado, 100 millones. O sea, entonces o somos 100 millones o 144,000. Porque yo puedo tomar literal entonces 10,000. Somos 100 millones los seres humanos. Sí. Sí. O sea, yo puedo tomar entonces también literal esa cita. 100 millones. Que ya uno dice, bueno, es como más razonable que 144,000, ese grupito pequeño. Entonces... Pero es que estos 100 millones son los seres humanos que han existido en el mundo. Ok, bueno, sí, perdón, pero igualmente de esos 100 millones, o sea, si yo lo tomo literal, como si ella lo estuviera mostrando literal, entonces conoceríamos el número de los que hay en el mundo. Sí. ¿Ya? De los, Sí. de los que existieron. Ese es mi punto. Ahora, la cita es... está dándonos hasta el momento de ella, o está hablando de todo. Toda la historia.
¿Tus escritos habría que aplicarlos solo en cierta época? ¿O Sí, o sea, yo pienso que ahí, son 100 millones cuando ella lo dijo y siguen siendo 100 millones actualmente? yo pienso que ahí, digamos, el definirse es sencillo. No habría complicación, ni siquiera estar patinando en algo que está claro. No está hablando ella de números literales. Esa es la importancia del contexto de una frase. El contexto amplio, ver cómo se usó en otros lugares. Por ejemplo, usted lee en la Biblia, no entrará perro en la Nueva Jerusalén. Y algunos dicen, y yo tanto que quiero a mi mascota. Pero, ¿qué quiere decir? Entonces usted tiene que ir a la Biblia, a ver todas las ocasiones que menciona perro, a ver qué quiere decir. ¿Qué significa? Significa no judío, inmundo. ¿Ok? No se da el pan a los perrillos, refiriéndose a los inmundos en aquel contexto. Deuteronomio, no me traerás ofrenda ni de prostituta ni de perro. Usted concluya para que no me den problemas con el video. ¿Qué era perro ahí? En tiempos de Elías, una práctica del mundo pagano era dentro de la adoración a sus dioses falsos, era la prostitución sagrada, entre comillas. Había mujeres vírgenes que los padres de ellas las dedicaban a la prostitución sagrada en el templo de su dios. Y entonces ellas hacían la función de prostitutas en el templo dedicado a ese dios para todos los hombres que venían a practicar la prostitución. Y entonces había ocasiones en las que eran tantos los hombres que venían que las mujeres no alcanzaban. Entonces hombres hacían de mujeres en esos templos y se vestían con prendas de mujeres. Y ¿quieren saber cómo los llamaban? Perros. Entonces cuando usted lee en la Biblia, no entrará perro. Oh, ¿qué querrá decir? Hay que investigar. Es lo mismo, que estoy dándole solo un ejemplo. Estamos investigando qué quiere decir en los escritos de ella, luego vamos a ir a la Biblia, en los escritos de ella, qué quiere decir en número. Y lo que estamos viendo es lo que nos interesa en nuestro caso. ¿Por qué? Porque están todas las demás citas, ¿sí?, donde se refiere a número en cantidad, que usted lo va a sacar por lógica, por sentido común, al leer la declaración, como el ejemplo que les di anteriormente. ¿Verdad? Eran 200 habitaciones en número. ¿Qué significará? No. No puede significar otra cosa. Bueno. Estamos. 19, ¿verdad? La Review and Herald del 11 de mayo de 1987, citada en A fin de conocerle, página 124. Dice así: Jehová es excelso, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 138, 6 y 51, 17. Los que revelan el manso y humilde espíritu de Cristo son considerados tiernamente por Dios. Nada pasa inadvertido para Él. Tiene en cuenta su abnegación, su esfuerzo para exaltar a Cristo ante el mundo. Aunque esos humildes obreros puedan ser considerados con burla por el mundo, son de gran valor a la vista de Dios. El puro de corazón, en cuyos labios no ha sido hallado engaño,
el pobre de espíritu, que es movido por el espíritu de un Cristo que mora en él, el pacificador, cuya más alta ambición es cumplir la voluntad de Dios, estos ganarán una plena admisión. Son las joyas de Dios y estarán entre aquel número de quien escribió Juan. Oí como voz de una gran multitud que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. ¿Vieron lo interesante de esta? Dice, son las joyas de Dios y estarán entre aquel número de quien escribió Juan. Oí como voz de una gran multitud. Pero, ¿qué dice Juan de la gran multitud? Que nadie podía contar. Pero ella dice aquí, estarán en aquel número. En el número de los incontables, es lo que está diciendo. Entonces, si usa número para cantidades incontables. Síntesis de lo estudiado hasta aquí. Número 1. En número, la frase en número en los escritos de Elena de White, tomando en cuenta el contexto amplio de sus publicaciones, puede significar una de dos cosas. A, número o cantidad específica. De paso, repito, de eso no hemos visto. Ustedes pueden hacerlo. Hay bastantes. Porque son fáciles de detectar. Muy fáciles. Cantidad específica, determinada, contable. B, grupo de seres, humanos, ángeles, etcétera, en donde el término número es sinónimo de grupo, conjunto de personas. Por lo tanto, la aseveración de que con la frase 144,000 en número, lo único que Elena de White está queriendo decir es que ese grupo se compone de esa cantidad específica de personas, literalmente hablando, ni uno más, ni uno menos, solo puede hacerse pasando por alto la cantidad no poca de veces en la que ella utiliza el término número para hacer referencia a grupos indeterminados numéricamente hablando. Por tal causa, tal aseveración pone en Elena de White un concepto que no soporta un estudio minucioso de dicho término en el contexto general de sus escritos y por lo tanto cae por su propio peso. Es decir, utilizar esa declaración para sostener que Elena de White enseñó que los 144,000 lo componen literalmente esa cantidad de personas, solo puede hacerse violentando o pasando por alto la regla hermenéutica de que no se hace doctrina de una sola declaración, y en el caso de la Biblia de un solo texto, obviando los otros posibles significados que dicho término o frase pueda tener en otros lugares donde se usa. Los principios de interpretación bíblica son los mismos a aplicar a los escritos de Elena G. de White, en el caso de que se le acepte como poseedora del don profético. 2. La frase en número en la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo estamos con el tiempo? Poquito. Bueno, no importa, podemos aprovechar todavía un poquito. La frase en número en la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya no tocaremos más. Elena de White. Ahí, allá. Pastor, entonces es clarísimo lo que usted acaba de hacer como un resumen exacto de esto, que en la mayoría de veces la palabra en número es grupo incontable. Por lo menos ese es el ejemplo claro que me queda de la exégesis que acabamos de hacer con Elena G. White, y quedando un montón de citas más, me imagino, pastor. Sí, hay varias que yo no utilicé en ese mismo sentido. En ese mismo sentido, o sea, es claro eso, y sería violentar precisamente ese principio que usted habló, o sea, decir cuánto es eso. Entonces, en la cita más específica que es de primeros escritos, no podemos decir que es un número contable, o sea, nada más 144,000 y punto. Podemos, utilizando solo esa cita. Okay. Sin tomar en cuenta ninguna otra de las declaraciones de ella donde se usa la frase en número.
podemos hacerlo en esa forma, que es violentar la hermenéutica, los principios de interpretación, que nos llevaría a llegar a cualquier conclusión en cualquier tema. Así, por ejemplo, algunos llegan, en cuanto a la Biblia se refiere, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Ahí está, ahí dice Pablo. ¿Ok? Basándose o basando un concepto en una sola declaración, sin ver el contexto, qué es lo que hay delante, qué es lo que hay detrás de eso, ¿ok? Cantidad de cosas podrían darse estudiando en esa forma la Biblia y los escritos de ella. Pastor, ahorita vimos, o lo que hemos llegado hasta ahora, hemos estudiado el tema del contexto, pero no sé si lo va a tocar, que también es muy interesante, es el tema gramatical, ¿verdad? En el sentido de que, me imagino que todas las citas, ¿verdad?, que han sido traducidas del inglés, la palabra número tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a buscar el contexto gramatical, usted se va a dar cuenta que la palabra número puede significar representación, puede significar un denominador, puede ser un número en total. Entonces, tiene muchos sinónimos que ya apoyado del contexto, nos damos cuenta que definitivamente no es un número exacto, ¿verdad? No es... no tiene solo un significado. No tiene solo un significado. Ok. La pregunta de Nixon era, hermano Nixon, bueno, ¿y cómo saber cuál de los dos significados aplicarle? O tres, si los hay. El contexto es el que nos va a decir. En el caso de los 144,000, ¿cómo saber cuál de los dos significados? Bueno, hay un número al que se está haciendo referencia con la frase en número. ¿Cuál es ese número? 144,000, ok. 144,000 tiene algo que ver con simbolismo. Los números de fondo en 144,000 tienen algo que ver con simbolismo. ¿Está relacionado con el 12? ¿Significa el 12 algo en la Biblia o solo cantidad? ¿O tiene algún significado? ¿Se relaciona con 1000? ¿Tiene eso algún significado? ¿O solo significa ese número? ¿Ya? El 40, ¿tiene algún significado? ¿Está relacionado con 120? ¿Tiene algún significado eso? 120 años en espera del juicio de Dios. El diluvio. 120 esperando el día de Pentecostés. ¿Y el 40? 40 años de prueba de Moisés para poder ser utilizado por el Señor. 40 días de prueba de Jesús antes de iniciar su ministerio. Todo eso está relacionado con 144,000. ¿Habrá algún simbolismo? Bueno. Eso lo vemos en la sección de las 12 tribus. En detalle. La frase en número en la Biblia. Y ahora sí si no fueron los 7 que había. Lo vemos en la próxima sección.